Los métodos para la unión, explicados en el libro La luz del alma, de los aforismos de yoga de Patanjali de Alice Bailey. Primer método, los mandamientos. Llama, autocontrol o clemencia, restricción, abstención de actos erróneos. Estos son 5 y se refieren a la relación del discípulo con sus semejantes y con el mundo externo. Segundo método, las reglas, niyama, o correcta observancia. Estas son también 5 y se las denomina con frecuencia observancias religiosas, porque se refieren a la vida interna del discípulo y a ese vínculo, el sutratma o eslabón que lo relaciona con Dios o Padre en el cielo. Ambos, los 5 mandamientos y las 5 reglas, son la analogía hindú de los 10 mandamientos de la Biblia y abarcan la vida diaria del aspirante según afecten a quienes lo rodean y a sus propias reacciones internas. Tercer método, postura, asana, correcto aplomo, correcta actitud, posición. Este tercer método concierne a la actitud física del discípulo durante la meditación, a la actitud emocional que adopta en el medio ambiente o grupo y a la actitud mental respecto a las ideas corrientes de pensamiento y conceptos abstractos. Finalmente, la práctica de este método coordina y perfecciona al triple hombre inferior, de modo que las 3 envolturas lleguen a formar un canal perfecto para la expresión o manifestación del aspecto vida del espíritu. Cuarto método, correcto control de la fuerza vital, pranayama, supresión del aliento, regulación del aliento. Esto se refiere al control, a la regulación y supresión de los aires vitales, al aliento y a las fuerzas o shaktis del cuerpo. En realidad conduce a la organización del cuerpo vital o etérico, de modo que las corrientes de fuerza o fuerzas de vida que emanan del ego u hombre espiritual en su propio plano sean transmitidas correctamente al hombre físico en manifestación objetiva. Quinto método, abstracción, pratyahara, restricción, unión, retraimiento de los sentidos. Con este método nos ubicamos detrás de los cuerpos físico y etérico en el cuerpo emocional, asiento de los deseos, de la percepción sensoria, del sentimiento. Aquí se puede observar el método ordenado que se sigue al practicar el yoga o unión. La atención se dirige a las vidas interna y externa del plano físico. Se cultiva la correcta actitud hacia la triple manifestación de la vida. Se organiza y controla el cuerpo etérico y se reorienta el cuerpo astral, porque la naturaleza de deseos es subyugada y el hombre real va retirándose gradualmente de los contactos de los sentidos. Los 2 métodos siguientes se relacionan con el cuerpo mental y el último con el hombre real o pensador. Sexto método, atención, dharana. Concentración, fijación de la mente. Con este método se controla el instrumento del pensador, el hombre real. El sexto sentido es coordinado, comprendido, enfocado y utilizado. Séptimo método, meditación, dhyana. La capacidad del pensador para emplear la mente como desee y transmitir al cerebro pensamientos elevados, ideas abstractas y conceptos idealistas. Este método concierne a la mente superior y a la inferior. Octavo método, contemplación, samadhi. Se refiere al ego u hombre real y concierne al reino del alma. El hombre espiritual contempla, estudia y medita sobre el mundo de las causas y las cosas de Dios. Luego utiliza su instrumento controlado. La mente, controlada por la práctica de la concentración y la meditación, transmite al cerebro físico por conducto del sutratma o hilo, que atraviesa las 3 envolturas y lleva al cerebro lo que el alma sabe, ve y entiende. Esto produce plena iluminación. Primer método, los mandamientos. Aforismos para la yoga de Patanjali. Aforismo 30. Inofensividad, veracidad, no hurtar, continencia, no ser avaro, constituyen yama o los 5 mandamientos. Estos 5 mandamientos son sencillos y claros,
No obstante, si se practican, harán que el hombre perfeccione sus relaciones con los demás, con los superhombres y con los reinos subhumanos. El primer mandamiento, inofensividad, resume en realidad a los demás. Estos mandamientos son muy completos y abarcan la triple naturaleza. Al estudiar estos métodos veremos su relación con determinada parte de la triple manifestación inferior del ego. 1. Naturaleza física. Inofensividad, veracidad y contenerse de hurtar. Inofensividad. Comprende los actos físicos del hombre respecto a todas las formas de la manifestación divina y concierne especialmente a su naturaleza fuerza o la energía que él expresa por medio de sus actividades en el plano físico. No daña ni perjudica a nadie. 2. Veracidad. Concierne principalmente al uso de la palabra y de los órganos del sonido y se refiere a la verdad en lo más profundo, de modo que sea posible su exteriorización. Este tema es muy amplio y se refiere a la formulación de las creencias del hombre respecto a Dios, a sus semejantes, a las cosas y a las formas, por medio de la lengua y la voz. Esto lo trata Luz en el Sendero en el aforismo. Antes de que la voz pueda hablar en presencia del maestro, debe haber perdido el poder de herir. 3. Contenerse de hurtar. El discípulo es justo y preciso en todas sus cosas y no se apropia de lo que no le pertenece. Este amplio concepto abarca algo más que el mero hecho de apropiarse físicamente de las posesiones del otro. 2. Naturaleza astral. Continencia. Es la ausencia total de deseos y rige la exteriorización de las tendencias hacia lo que no es el yo, cuya expresión en el plano físico es la relación entre los sexos. Sin embargo, se debe recordar que el estudiante esotérico considera esta expresión como la forma que adopta el impulso exteriorizado, lo cual vincula íntimamente al hombre con el reino animal. Todo impulso que concierne a las formas y al hombre real y tiende a vincularlo a una forma y al plano físico es considerado como un tipo de incontinencia. Existe una incontinencia en el plano físico que el discípulo debe haber trascendido hace mucho tiempo. También hay muchas tendencias hacia la búsqueda del placer con la consiguiente satisfacción de la naturaleza del deseo, y esto el verdadero aspirante también lo considera como incontinencia. 3. Naturaleza mental. No ser avaro concierne al pecado de la codicia, que textualmente significa hurtar en el plano mental. El pecado de la avaricia puede conducir a diversos pecados en el plano físico y es muy poderoso. Concierne a la fuerza mental, siendo un término genérico que abarca los fuertes anhelos, cuyo origen no está solo en el cuerpo emocional o cámico, deseo, sino también en el cuerpo mental. Este mandamiento está comprendido en lo que San Pablo dice: he aprendido a estar contento en cualquier estado en que me encuentre. Se debe alcanzar ese estado para poder aquietar la mente, de tal manera que puedan entrar las cosas del alma. 31. Llama constituye el deber universal, sin tener en cuenta raza, lugar, tiempo o emergencia. Este aforismo pone en claro la universalidad de ciertos requisitos y el estudio de estos 5 mandamientos, que forman la base de lo que el budista llama recta conducta. Demostrará que forman la base de toda verdadera ley y que su infringimiento constituye ilegalidad. La palabra traducida por deber u obligación podría muy bien expresarse por la comprensiva palabra dharma, en lo que a los demás respecta. Dharma significa textualmente el adecuado cumplimiento de las propias obligaciones o karma en el lugar y medio ambiente que el destino le depara. Deben observarse ciertos factores que rigen la conducta, sin permitir laxitud alguna a este respecto, no importa cuál sea su nacionalidad, localidad, edad o la emergencia que pueda surgir. Estas 5 leyes inmutables rigen la conducta humana, y cuando todos los hijos de los hombres las cumplan, se comprenderá el pleno significado de la expresión paz a todos los seres. Segundo método, las reglas. Aforismo 32, libro segundo. Purificación interna y externa. Gozo. Ardiente aspiración. Lectura espiritual.
y devoción a Ishvara constituyen niyama o las 5 reglas. Como se dijo anteriormente, las 5 reglas rigen la vida del ser inferior personal y constituyen los fundamentos del carácter. El verdadero gurú o instructor no le consiente al aspirante las prácticas de yoga tan interesantes para el pensador o aspirante occidental, a quien le atraen por su aparente sencillez y por la valiosa recompensa, tal como el desarrollo psíquico, hasta que yama o niyama sean los factores que rigen la vida diaria del discípulo. Deben observarse primero los mandamientos y las reglas. Una vez que la conducta externa del aspirante hacia sus semejantes y la disciplina de la vida interna estén de acuerdo con tales requisitos, entonces, pero no antes, pueden proseguir sin peligro con las formas y rituales de la yoga práctica. La falta de cumplimiento de este requisito es la causa de muchas dificultades entre los estudiantes occidentales de yoga. No hay fundamento mejor para la práctica del ocultismo oriental que la sujeción estricta a los requisitos formulados por el maestro en el Sermón de la Montaña. El cristiano autodisciplinado, dedicado a una vida pura y al servicio altruista, puede emprender la práctica de la yoga con menos peligro que su mundano y egoísta, aunque intelectual hermano. No correrá los mismos riesgos que su hermano sin preparación. Las palabras purificación interna y externa se refieren a las 3 envolturas que velan al yo, debiendo interpretarse en doble sentido. Cada envoltura tiene su forma densa y tangible, que debe mantenerse limpia. En un sentido, los cuerpos mental y astral se pueden mantener limpios de impurezas que provienen de su medio ambiente, de la misma manera que el físico debe mantenerse limpio de impurezas similares. También se ha de mantener limpia la materia más sutil de esos cuerpos. Esto constituye la base del estudio de la pureza magnética, que da lugar en Oriente a tantas observaciones inexplicables para el occidental. Por ejemplo, la sombra de un extraño proyectada sobre el alimento produce condiciones de impureza. Esto se debe a la creencia de que ciertas emanaciones de fuerza producen condiciones impuras. Aunque los métodos de contrarrestar tales acciones tienen visos de ritual de letra muerta, sin embargo la idea detrás de la observancia es siempre verdad. Se sabe tan poco acerca de las emanaciones de fuerza del ser humano o de las que actúan sobre el mecanismo humano que lo que podríamos llamar purificación científica está todavía en su infancia. Gozo. Produce esas condiciones en que la mente está en reposo. Se basa en el reconocimiento de las leyes que rigen la vida, principalmente la ley del karma. Origina ese estado mental en que todas las condiciones se consideran correctas y justas, bajo las cuales el aspirante puede resolver mejor sus problemas y alcanzar la meta específica en cualquier vida. Esto no implica el acomodo definitivo ni la pasividad que trae inercia, sino el reconocimiento del acervo que se posee y el aprovechamiento de las oportunidades disponibles, convirtiéndolas en trasfondo y base de todo futuro progreso. Si esto se lleva a cabo debidamente, las restantes 3 reglas se cumplirán más fácilmente. Ardiente aspiración. Este tema será tratado más plenamente en el libro 3, el siguiente, pero es conveniente hacer resaltar aquí que este anhelo de avanzar hacia el ideal o de esforzarse por alcanzar el objetivo debe ser tan profundo en el aspirante a la yoga que ninguna dificultad lo haga retroceder. Únicamente cuando esta cualidad ha sido desarrollada y probada, y cuando ningún problema, confusión ni el factor tiempo pueden entorpecer, se permite al aspirante ser discípulo de un maestro. Ardiente esfuerzo, constante y persistente anhelo e inquebrantable lealtad al ideal presentido son la condición sine qua non del discipulado. Estas características deben existir en los 3 cuerpos y conducen a la constante disciplina del vehículo físico, a la firme orientación de la naturaleza emocional y a una actitud mental que permite al hombre considerar perdidas todas las cosas si quiere alcanzar su meta. Lectura espiritual. Concierne al desenvolvimiento del sentido de las realidades subjetivas. Se fomenta mediante el estudio, según se lo entiende en sentido físico, y por el esfuerzo de llegar a comprender los pensamientos expresados en palabras. Se desarrolla mediante el detenido escrutinio de las causas subyacentes en todos los deseos,
aspiraciones y sentimientos, relacionando así con el plano astral o de deseo. Se refiere a la lectura de símbolos o formas geométricas que animan una idea o pensamiento, lo cual concierne al plano mental. Esto se tratará más adelante en el libro tercero. Devoción a Ishvara. Brevemente puede decirse que constituye la actitud del triple yo inferior, demostrada como servicio al ego, el regente interno, Dios o Cristo interno. Esta devoción será triple en su manifestación y llevará al yo personal inferior a una vida de obediencia al Maestro en el corazón, y con el tiempo guiará al aspirante al grupo de algún adepto o instructor espiritual, llevándolo también al devocional servicio a Ishvara, el yo divino, que mora en el corazón de todos los hombres y subyace en todas las formas de la manifestación divina. Aforismo 33. Cuando se tienen pensamientos contrarios a la yoga, deben cultivarse los opuestos. La traducción de Johnston da la misma idea en bellas palabras y expone el método con claridad y dice: cuando las transgresiones obstruyen, el peso de la imaginación debe ponerse en el platillo opuesto. La ciencia de equilibrar los pares de opuestos está contenida en estas dos traducciones. Una no es completa sin la otra. A menudo resulta difícil traducir los antiguos términos sánscritos en una sola palabra o frase, pues en ese lenguaje una palabra representa toda una idea y requiere varias frases para dar el verdadero significado en los limitados idiomas occidentales. En este aforismo están comprendidos ciertos conceptos básicos, los cuales para mayor claridad podemos expresarlos. 1. Como el hombre piensa, así es él. Lo que se manifiesta en objetividad física es siempre un pensamiento. Según sea el pensamiento o idea, así será la forma o el propósito de la vida. 2. Los pensamientos son de dos clases: los que tienden a construir formas, limitar y expresarse en el plano físico, y los que tienden a alejarse de los tres planos inferiores y por lo tanto del aspecto forma, tal como lo conocemos en los tres mundos, conduciendo a la unión, yoga o unificación con el alma o aspecto crístico. 3. Cuando se descubre que los pensamientos habitualmente cultivados producen reacciones y resultados astrales y físicos, significa que son contrarios a la yoga, pues entorpecen el proceso unificador. 4. Deben cultivarse pensamientos contrarios a los anteriores y pueden determinarse fácilmente porque son los opuestos directos de los pensamientos inhibidores. El cultivar pensamientos que tienden a la yoga y llevan al hombre al conocimiento de su yo real y la consiguiente unión con ese yo involucra un triple proceso. A. Se debe determinar y considerar el nuevo concepto mental formulado definidamente y considerado contrario a la antigua corriente de pensamiento. B. Le sigue el empleo de la imaginación a fin de llevar el pensamiento a la manifestación. Esto lleva al aspecto deseo y por lo tanto afecta al cuerpo astral o emocional. C. Luego viene la visualización definida del efecto de lo que se ha pensado e imaginado y la forma en que se manifestará en el plano físico. Se hallará que esto genera energía, lo cual significa que el cuerpo etérico se vitaliza o energetiza, gracias a las nuevas corrientes de pensamientos, teniendo lugar ciertas transformaciones y reorganizaciones que oportunamente cambiarán totalmente las actividades del hombre en el plano físico. El constante cultivo de todo esto llega a transformar el entero triple hombre inferior y eventualmente pone de manifiesto la verdad de la frase cristiana: solo Cristo es visto y oído. Únicamente el hombre real o espiritual puede expresarse por medio de un instrumento físico, así como Cristo se expresó por medio de Jesús, su instrumento y discípulo. 34. Los pensamientos contrarios a la yoga son ofensividad, falsedad, hurto, incontinencia y avaricia, ya sean cometidos personalmente, obligando a otros a cometerlos o a probarlos, o surgidos de la avaricia,
la ira o el engaño, ignorancia, y pueden ser veniales, capitales o mortales. Dan siempre por resultado excesivo dolor e ignorancia. Por esta razón deben cultivarse los pensamientos opuestos. Se observará que los 5 mandamientos se refieren específicamente a estos pensamientos contrarios a la yoga o unión, y que el cumplimiento de los mandamientos traerá inofensividad en vez de ofensividad, verdad en vez de falsedad, no hurtar en vez de hurtar, autocontrol en vez de incontinencia, conformidad en vez de avaricia o codicia. Al aspirante no le queda excusa alguna al inculcarle la verdad de que la transgresión de los mandamientos produce igualmente efectos, tanto si la violación es leve como si es grave. Un pensamiento contrario debe producir efecto. Este efecto es dual, dolor e ignorancia o engaño. Existen 3 palabras que el estudiante esotérico asocia siempre a los 3 mundos. 1. Maya o ilusión, referida al mundo de las formas donde el verdadero yo se halla durante la encarnación y con las cuales ignorantemente se identifica durante largos eones. 2. Engaño, el proceso de identificación errónea donde el yo se engaña a sí mismo y dice yo soy la forma. 3. Ignorancia o avidia, el resultado de esta errónea identificación y al mismo tiempo su causa. El yo está revestido por la forma, es engañado en el mundo de la ilusión. Sin embargo, cada vez que a sabiendas tiene pensamientos contrarios a la yoga, el yo se sumerge aún más en el mundo ilusorio y hace que el velo de la ignorancia sea más tupido. Cada vez que el peso de la imaginación se inclina hacia la naturaleza real del yo y se aleja del mundo del no yo, la ilusión disminuye, se desvanece el engaño y el conocimiento reemplaza gradualmente a la ignorancia. 35. Frente a quien ha perfeccionado la inofensividad, cesa toda enemistad. Este aforismo pone de manifiesto la actuación de una gran ley. En el libro 4, aforismo 17, Patanjali dice que la percepción de una característica, de una cualidad y de una forma objetiva depende de que el perceptor posea características, cualidades y capacidades objetivas similares. Esta similitud es la base de la percepción. Se señala la misma verdad en la primera epístola de San Juan en las palabras «Seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es». Solo puede establecerse contacto con lo que ya está presente en la conciencia del perceptor. Por lo tanto, si en el perceptor hay enemistad y odio, es porque residen en él las simientes de la enemistad y el odio. Cuando están ausentes no existe más que unidad y armonía. Este es el primer paso hacia el amor universal, esfuerzo práctico del aspirante para llegar a ser uno con todos los seres. Empieza consigo mismo y procura desarraigar de su propia naturaleza todas las semillas de la ofensividad. Se ocupa así de la causa que produce la enemistad hacia él y los demás. El resultado natural es que disfruta de paz y los demás están en paz con él en su presencia. Hasta las bestias salvajes se sienten impotentes en virtud del estado mental del aspirante a yogi. Quien se perfecciona en ser veraz observa inmediatamente la eficacia de sus palabras y actos. Esta cuestión de la verdad es uno de los grandes problemas que el aspirante debe resolver. Quien intente decir únicamente lo que es estrictamente exacto enfrentará dificultades bien definidas. La verdad es muy relativa mientras prosigue la evolución y su manifestación progresiva. Podría definirse como la manifestación en el plano físico de esa medida de realidad divina que permite expresar la etapa de evolución y el medio empleado. Por lo tanto, la verdad involucra la habilidad del perceptor o aspirante para ver correctamente la medida de divinidad que encierra una forma, tangible, objetiva o verbal. Implica, por lo tanto, la capacidad de penetrar hasta lo subjetivo y establecer contacto con lo que toda forma encubre. Y también la habilidad del aspirante para construir una forma tangible, objetiva o verbal que exprese la verdad tal cual es. Estas son en realidad las 2 primeras etapas del gran proceso creador.
1. Correcta percepción. 2. Exacta construcción, que llevan a la consumación de la que trata el aforismo en consideración, o sea, la efectividad de las palabras y los actos para expresar la realidad o la verdad tal cual es. Este aforismo es la clave del trabajo del mago y la base de la gran ciencia de los mantram o palabras de poder, que constituyen el equipo de todo adepto. Mediante la comprensión de la ley de vibración, la ciencia del sonido, la finalidad de la evolución, la etapa cíclica actual, la naturaleza de la forma, la manipulación de la sustancia atómica. El adepto no solo ve la verdad en todas las cosas, sino que comprende cómo hacer visible la verdad, ayudando así al proceso evolutivo y proyectando imágenes sobre la pantalla del tiempo. Esto lo hace por medio de ciertas palabras y acciones. En el aspirante el desarrollo de esta capacidad se realiza gracias al constante esfuerzo por llenar los siguientes requisitos. Estricta atención a todas las formas verbales que emplea. Empleo inteligente del silencio como factor de servicio. Estudio constante de las causas subyacentes en cada acto, a fin de comprender la razón de la efectividad o no efectividad de la acción. Esfuerzo constante para ver la realidad en todas las formas. Esto implica textualmente el estudio de la ley de causa y efecto o karma. El objetivo de la ley kármica es poner los polos opuestos espíritu y materia en concordancia con los requisitos del espíritu, a fin de que la materia y la forma puedan expresar perfectamente la naturaleza del espíritu. 37. Cuando la abstención de hurtar es perfecta, el yogi puede tener cuanto desea. Aquí tenemos la clave de la gran ley de oferta y demanda. Cuando el aspirante ha aprendido a no desear nada para el yo separado, se le pueden confiar las riquezas del universo. Cuando nada exige para la naturaleza inferior, ni reclama para el triple hombre físico, entonces le llega todo lo que desea, sin pedirlo ni reclamarlo. En algunas traducciones se expresa esto mismo diciendo: todas las joyas son suyas. Debo recordarse que no hurtar se refiere no solamente a abstenerse de sustraer cosas tangibles y físicas, sino a no hurtar en los planos emocional y mental. El aspirante no sustrae nada ni reclama beneficios emocionales, tales como el amor y favoritismo, antipatía u odio, ni los absorbe cuando no le pertenecen. Repudia todo beneficio intelectual, no reclama una reputación injustificada, no asume el deber, el favor o la popularidad de otros, se adhiere estrictamente a lo que le pertenece. El mandato oriental es que cada uno atienda a su propio dharma y cumpla su parte. Ocúpate de tus cosas, es la forma occidental de enseñar la misma verdad y transmitir el mandato de que no hemos de hurtar a otros la oportunidad de obrar correctamente, de estar a la altura de la responsabilidad y de cumplir con el deber. Esta es la verdadera abstención de hurtar que hace al hombre cumplir perfectamente con sus propias obligaciones, cargar con sus responsabilidades y desempeñar sus deberes, lo cual evitará apropiarse de lo que pertenece a su hermano en los tres mundos del esfuerzo humano. 38. Cuando se practica la continencia se adquiere energía. La incontinencia se considera como disipación de la vitalidad o virilidad de la naturaleza animal. El poder de crear en el plano físico y de perpetuar la especie es la acción más elevada de que el hombre es capaz. La disipación de los poderes vitales y la incontinencia en la vida libertina es el gran pecado contra el cuerpo físico. Indica que no se reconoce ni aprecia el acto procreador. Acusa incapacidad de resistir los deseos y placeres inferiores y la pérdida del propio control. Los resultados hoy se manifiestan en la familia humana, en la poca salud, en los hospitales colmados y en los hombres, mujeres y niños enfermizos, débiles y anémicos, que vemos por todas partes. Esto significa poca conservación de la energía, y las mismas palabras, disipación y hombres disipados, contienen una lección. Lo primero que el discípulo debe hacer es aprender la verdadera naturaleza de la creación
y conservar su energía. No se impone el celibato, pero sí el autocontrol. Durante un ciclo relativamente corto de vida donde el estudiante se prepara para hollar el sendero, posiblemente habrá una vida o quizás varias en que tendrá que abstenerse de procrear, a fin de dominarse y demostrar que ha subyugado completamente su naturaleza sexual inferior. El correcto empleo del principio del sexo, de acuerdo a la ley vigente en el país, caracteriza al verdadero aspirante. Aparte de la consideración de este tema en relación con la conservación de la energía, hay otro punto de vista desde el cual el aspirante encara el problema, y es la transmutación del principio vital, tal como se manifiesta a través del organismo físico en su expresión dinámica, cuando lo hace por medio del órgano del sonido o de creación, es decir, mediante la palabra, o sea, el trabajo del verdadero mago. Existe, como bien saben todos los estudiantes esotéricos, una íntima relación entre los órganos de la procreación y el tercer centro mayor, el laringio. Esto se manifiesta fisiológicamente en el cambio producido en la voz en el periodo de la adolescencia. Mediante la verdadera conservación de la energía y la continencia, el yogi se convierte en un creador. En el plano mental, mediante la palabra y el sonido. Así, la energía que pudo ser disipada en la actividad del centro inferior se concentra y transmuta en el gran trabajo creador del mago. Esto se lleva a cabo por la continencia, el vivir puro y el pensar limpio, en vez de las perversiones de la verdad esotérica como la magia sexual y las monstruosas perversiones sexuales practicadas por ciertas escuelas pseudo-ocultistas. Estas últimas están en el sendero negro y no conducen al portal de la iniciación. 39. Cuando la abstención de la avaricia es perfecta, se llega a la comprensión de la ley del renacimiento. Este aforismo imparte en forma inequívoca la gran enseñanza de que el espíritu encarna por el deseo de adoptar determinada forma. Cuando no existe deseo, los tres mundos no pueden retener al yogi. El deseo, los diversos anhelos por las cosas, las experiencias o el ansias de vivir en la forma, constituyen la fragua donde forjamos nuestras cadenas. Cuando se cultiva y está presente la conformidad, se rompen gradualmente tales cadenas y ya no se forjan otras. A medida que nos desligamos del mundo de la ilusión, se aclara nuestra visión y paulatinamente se nos hacen aparentes y comprensibles las leyes del ser y de la existencia. Esto explica cómo y el porqué de la vida. La razón de la existencia y el método del plano físico ya no constituye un problema, y el yogi comprende la razón de por qué ha existido el pasado y cuáles son sus características. Entiende la razón del presente ciclo de vida y experiencia, aplica cada día prácticamente la ley y sabe muy bien qué hacer para el futuro. De esta manera se libera a sí mismo. Nada desea de los tres mundos y se reorienta hacia el mundo del ser espiritual. En estas cualidades tenemos el cumplimiento de los 5 mandamientos. 40. La purificación interna y externa produce aversión a la forma, tanto propia como a las demás formas. La paráfrasis del aforismo 40 no coincide con la traducción técnica de las palabras sánscritas. Debido a que las palabras empleadas han sido mal interpretadas. Literalmente la traducción es: la purificación interna y externa produce odio contra el propio cuerpo y el rechazo de todo intercambio con otros cuerpos. La tendencia de los estudiantes de Occidente es interpretar literalmente, lo cual exige una traducción más libre. El estudiante oriental más versado en la presentación simbólica de la verdad no es tan propenso a equivocarse en este sentido. Al considerar este aforismo debe tenerse presente que la pureza es una cualidad del espíritu. La purificación es necesariamente de varios tipos y se relaciona con los 4 vehículos. Los cuerpos físico, etérico, emocional y mental, mediante los cuales el hombre se pone en contacto con los 3 mundos de su actividad. Podemos por lo tanto diferenciarlos así. Pureza externa, vehículo físico, cuerpo denso. Pureza magnética, vehículo etérico, pureza interna.
Pureza psíquica, vehículo astral, pureza emocional. Pureza mental, vehículo mental, pureza de la mente concreta. Debe tenerse cuidadosamente en cuenta que esta pureza concierne a la sustancia de la cual está compuesto cada uno de los vehículos, lográndose de tres maneras: por la eliminación de la sustancia impura, o los átomos y moléculas que limitan la libre expresión del espíritu y lo confinan en la forma, y no le permiten ingresar ni egresar libremente; por la asimilación de los átomos y moléculas que tienden a proporcionar una forma mediante la cual el espíritu pueda actuar adecuadamente; y por la protección de la forma purificada contra la contaminación y deterioración. En el sendero de purificación o de probación comienza el proceso eliminatorio. En el sendero del discipulado se aprenden las reglas del proceso constructivo o asimilativo. En el sendero de iniciación, después de la segunda iniciación, se inicia el trabajo protector. En Occidente son bien conocidas y generalmente practicadas las reglas de purificación externa, de sanidad y de higiene. Oriente conoce mejor las reglas de purificación magnética. Una vez que ambos sistemas se sinteticen y reconozcan mutuamente, la envoltura física en su doble naturaleza alcanzará con el tiempo un alto grado de refinamiento. Sin embargo, en el actual ciclo, el interés de la jerarquía está centrado en gran parte en el problema de la pureza psíquica, razón por la cual en la actualidad se desarrolla la tendencia a la enseñanza esotérica. Esta se aleja de lo que comúnmente se entiende por desarrollo psíquico, y sin hacer hincapié en los poderes psíquicos inferiores, trata de entrenar al aspirante en las leyes de la vida espiritual. Esto produce la comprensión de la naturaleza de la psiquis o alma y el control de la naturaleza psíquica inferior. El gran empuje del esfuerzo jerárquico correspondiente a este siglo, 1926-2026, será hecho en esa dirección, conjuntamente con la difusión de las leyes del pensamiento. De ahí la necesidad de promulgar las enseñanzas dadas en los aforismos de la yoga, que proporcionan las reglas para el control de la mente, pero al mismo tiempo tratan extensamente de la naturaleza de los poderes psíquicos y el desenvolvimiento de la conciencia psíquica. El libro tercero trata de tales poderes. Podría decirse brevemente que todo el tema de los aforismos consiste en desarrollar el control de la mente, con el propósito de establecer contacto con el alma y obtener el consiguiente control de los poderes psíquicos inferiores, y su desenvolvimiento debe ir paralelo al de los poderes superiores. Debe hacerse hincapié sobre esto. Aversión a la forma o ausencia de deseo, término genérico que abarca esta condición de la mente, es el gran impulso con el tiempo lleva a liberarse completamente de la forma. Esto no significa que la forma o tomar una forma es malo en sí. Tanto las formas como el proceso de encarnación son correctos y adecuados en su lugar. Pero para el hombre que ya no tiene necesidad de experimentar en los tres mundos y ha aprendido las lecciones necesarias en la escuela de la vida, la forma y el renacimiento son malos y debe relegarlos a una posición fuera de la vida del ego. Es verdad que el hombre liberado puede decidir limitarse a sí mismo en una forma para fines específicos de servicio, pero lo hace por un acto de voluntad y autoabnegación. No se siente impelido a ello por el deseo, sino por el amor a la humanidad y el anhelo de permanecer con sus hermanos hasta que el último de los hijos de Dios haya llegado al portal de la liberación. 41. Por la purificación llega también la quietud del espíritu, la concentración, el dominio de los órganos y la capacidad de ver al yo. Debe recordarse que tanto los mandamientos como las reglas, llama y niyama, tienen que ver con el cuádruple yo inferior, el cual funciona en los tres mundos y se lo denomina frecuentemente cuaternario inferior. Hemos visto en el aforismo precedente que la purificación requerida es cuádruple y concierne a los cuatro vehículos. Los resultados de tal pureza son también cuádruples y corresponden igualmente a las cuatro envolturas. Estos resultados son, de acuerdo a los vehículos: 1. El dominio de los órganos, el cuerpo físico. 2. La quietud del espíritu, el vehículo emocional. 3. La concentración, la mente inferior o cuerpo mental.
4. La capacidad de ver al yo, el resultado sintético de la triple condición de las envolturas mencionadas. El dominio de los órganos, entre comillas, concierne especialmente a los sentidos. A este respecto, los estudiantes deben tener presente que el cuerpo físico no es un principio, sino que se construye exactamente de acuerdo al cuerpo etérico, el vehículo magnético en el plano físico, y atrae, según su naturaleza y elementos constituyentes, a los átomos y partículas de sustancias con los cuales es construido el físico denso. Una vez refinadas las percepciones sensorias y sintonizadas con exactitud la condición vibratoria del cuerpo vital, los órganos sensorios quedan totalmente dominados y controlados por el hombre real, y con el tiempo lo pondrán en contacto con los dos subplanos más elevados del plano físico y no con el astral inferior como ocurre ahora. El orden correcto de este control de los órganos de percepción física o de los 5 sentidos es: correcta percepción intelectual del ideal en el plano mental. Deseo puro, libre del amor a la forma en el plano emocional o astral. Uso y desenvolvimiento correcto de los 5 centros en la columna vertebral. Base de la columna, sacro, plexo solar, cardíaco y laringio, cada uno de los cuales se halla en el cuerpo etérico y está vinculado a uno de los 5 sentidos. Por último, la consiguiente correcta reacción de los órganos de los sentidos a las demandas del hombre verdadero o espiritual. En conexión con el cuerpo astral, la purificación da por resultado la tranquilidad de espíritu o la suave quietud del vehículo, a fin de reflejar adecuadamente el principio crístico o la naturaleza búdica. Se debe tener muy en cuenta la relación del astral o principio cámico que utiliza el vehículo medio del triple hombre inferior con el principio búdico que utiliza el vehículo medio de la tríada espiritual o Atma Buddhi Manas. El aquietamiento de las emociones y el control de la naturaleza de deseos preceden siempre a la reorientación del yo inferior. Antes que el hombre desee las cosas del espíritu, debe cesar de desear las cosas del mundo y de la carne, lo cual trae un periodo de gran dificultad en la vida del neófito. El proceso está simbolizado en la palabra conversión, empleada en los círculos ortodoxos cristianos. Significa darse vuelta, con el consiguiente trastorno temporario, pero que eventualmente traerá quietud. En el cuerpo mental, el efecto de la purificación es el desarrollo de la capacidad de concentrarse o enfocarse en una sola dirección. La mente no va de un lado a otro, queda controlada, pasiva y receptiva a las impresiones superiores. Esto es tratado extensamente en el libro 3, por eso no nos ocuparemos aquí. Cuando los 3 resultados de la purificación se hacen sentir en la vida del aspirante, está próximo a cierta culminación, que es la repentina percepción de la naturaleza del alma. El aspirante alcanza la visión de la realidad que es él mismo y descubre la verdad detrás de las palabras de Cristo. Los puros de corazón verán a Dios. Contempla el alma y desde entonces su deseo va dirigido siempre a la realidad, alejándose de lo irreal y del mundo de la iluminación, del mundo de la ilusión. Aforismo 42. El gozo trae por resultado la bienaventuranza. Poco puede decirse respecto a este aforismo, salvo indicar que todo sufrimiento, desagrado e infelicidad se deben a la rebelión. Desde el punto de vista del ocultista, la rebeldía solo trae mayores dificultades y la resistencia solo sirve para nutrir el mal, cualquiera sea. El hombre que ha aprendido a aceptar su sino no malgasta el tiempo en cualquiera sea, en vanas lamentaciones, y puede dedicar toda su energía en cumplir perfectamente su dharma o trabajo obligatorio. En vez de quejarse y oscurecer las cuestiones de la vida con la preocupación, la duda y la desesperación, despeja su camino mediante la sana comprensión de la vida, tal como es, y la directa apreciación de lo que puede hacer de ella. Así no malgasta fuerza, tiempo ni pierde oportunidad y avanza constantemente hacia la meta. 43.
Por la ardiente aspiración y la eliminación de toda impureza se perfeccionan los poderes del cuerpo y de los sentidos. Aunque las dos causas del proceso de perfeccionamiento son aspiración y purificación, sin embargo, ambas constituyen realmente una sola y son los dos aspectos de la disciplina del sendero de probación. El antiguo comentario, que constituye la base esotérica de las enseñanzas internas del Raja Yoga, contiene algunas frases valiosas porque imparten un concepto correcto. Entre comillas, a medida que el aliento de fuego asciende a través del sistema y a medida que el elemento ígneo hace sentir su presencia, se ve desaparecer lo que obstaculiza y se ilumina lo que estaba oscuro. Cierra de comillas. Otra comilla. El fuego asciende y consume las barreras. El aliento se expande y las limitaciones desaparecen. Los 7, hasta entonces pasivos, vuelven a la vida. Los 10 portales cerrados y sellados, parcialmente entornados, se abren de par en par. Fin de comillas. Otras comillas. Los 5 métodos de contacto se precipitan a la actividad. Se vencen los obstáculos y las barreras ya no obstaculizan. El que se ha purificado se convierte en el gran receptor y el uno es conocido. Fin de comillas. Estas palabras se refieren a la purificación por el fuego y el aire, purificación impuesta en el sendero de la yoga. La purificación por agua tiene lugar en las últimas etapas de la vida del hombre muy evolucionado, antes de hollar el sendero del discipulado, y es sugerida en las palabras tan frecuentemente empleadas aguas del infortunio. Ahora se somete a la prueba ígnea y toda la naturaleza inferior pasa a través del fuego. Este es el primer significado y el que más concierne al aspirante. Surge desde su corazón cuando clama por fuego expresado en las palabras: busco el camino, ansío saber. Veo visiones y fugaces impresiones profundas. Detrás del portal, al otro lado, está lo que llamo hogar, porque el círculo casi ha sido hollado en su totalidad y el fin se aproxima al principio. Busco el camino, mis pies han hollado todos los caminos. El camino de fuego me llama con irresistible atracción. Nada en mí busca el camino de la paz, nada en mí ansía la tierra. Que el fuego ruja, que las llamas devoren, que se queme toda la escoria, que se me permita trasponer ese portal y hollar el camino del fuego. El aliento de Dios se siente como brisa purificadora y es también la respuesta del alma a la aspiración del discípulo. El alma inspira al hombre inferior. El significado secundario se refiere lógicamente en forma directa a la actividad del kundalini o fuego serpentina, en la base de la columna vertebral, cuando responde a la vibración del alma, sentida en la cabeza, en la región de la glándula pineal y denominada la luz en la cabeza. El fuego kundalini asciende, quema todas las obstrucciones del canal etérico en la columna vertebral y vitaliza o electrifica los 5 centros de la columna y los 2 de la cabeza. Los aires vitales dentro de los ventrículos de la cabeza son puestos también en actividad y producen un efecto purificador, o más bien eliminador. El estudiante aún nada tiene que ver con ellos excepto procurar dentro de lo posible que la aspiración de su corazón sea de carácter ígneo y que prosiga como es de desear. La constante purificación de su naturaleza física, emocional y mental. Cuando esto sucede, la respuesta del alma es efectiva y tiene lugar sin peligro y normalmente, de acuerdo a la ley, las consiguientes reacciones en los centros etéricos. Los 3 versículos citados se refieren a los 7 centros hasta entonces pasivos, los 10 portales cerrados, los 10 orificios del cuerpo físico, los 5 sentidos mediante los cuales se establece contacto con el plano físico, abarcando con estos términos todas las actividades entrantes y salientes en el plano físico. Cuando estas actividades son dirigidas por el alma o regidor interno,
se efectúa la unión con el alma y la consiguiente identificación con aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. 44. La lectura espiritual trae como resultado el contacto con el alma o el divino uno. Este aforismo quizá podría traducirse más literalmente si se dijera: la lectura de símbolos produce contacto con el alma. El símbolo es una forma de determinado tipo que vela u oculta un pensamiento, una idea o una verdad. En consecuencia, se puede establecer como axioma general que cualquier tipo de forma es un símbolo o el velo objetivo de un pensamiento. Esto, aplicado a toda forma, se refiere igualmente a la forma humana, que está destinada a ser el símbolo hecho a imagen de Dios. Constituye la forma objetiva que vela un pensamiento, idea o verdad divinos, la manifestación tangible de un concepto divino. La meta de la evolución es llevar a la perfección esta forma simbólica objetiva. Cuando el hombre conoce esto, deja de identificarse con el símbolo, su naturaleza inferior, y empieza a actuar conscientemente como el divino yo subjetivo interno, utilizando al hombre inferior para velar y ocultar su forma. Trabajar diariamente sobre esa forma a fin de moldearla y forjarla en un instrumento adecuado de expresión. Esta idea también se lleva a cabo en la vida diaria, en la actitud del hombre hacia todas las formas en los 3 reinos de la naturaleza, con las cuales se pone en contacto. Trata de ver debajo de la superficie y llegar a la idea divina. Esta es la 4ª regla y concierne a la actitud interna que el hombre adopta hacia el universo objetivo. Podría decirse que las reglas tienen que ver con la actitud del hombre hacia su propia naturaleza inferior, purificación interna y externa, su karma o sino en la vida, conformidad, su alma o ego, ardiente aspiración, su medio ambiente y contacto en el plano físico, lectura espiritual, la existencia una, devoción a Ishvara. Así, esta serie de reglas abarca la correcta actitud hacia todas las cosas. Aforismo 45. Por la devoción a Ishvara se alcanza la meta de la meditación o samadhi. La meta de la meditación es lograr la capacidad de ponerse en contacto con el divino yo interno y por medio de este contacto llegar a la comprensión de la unidad de ese yo con todos los yoes y con el omni-yo, no solo teóricamente, sino como una realidad en la naturaleza. Esto se produce cuando se alcanza el estado llamado samadhi, en el cual la conciencia del pensador se transfiere en la conciencia del cerebro inferior a la del hombre espiritual o alma en su propio plano. Las etapas de esta transferencia pueden ser descritas como: 1. Transferencia de la conciencia del cuerpo, la conciencia saliente instintiva del hombre físico a la cabeza. Esto requiere retirar conscientemente la conciencia en un punto dentro del cerebro, en la cercanía de la glándula pineal, y centrarla consciente y definidamente allí. 2. Transferencia de la conciencia de la cabeza o cerebro a la mente o cuerpo mental. En esta transferencia, el cerebro permanece agudamente alerta y el retiro de la ciencia se efectúa conscientemente por medio del cuerpo etérico, utilizando el Brahmarandra o abertura en la cima de la cabeza. En ningún momento el hombre está en trance, inconsciente o dormido. Emprende este proceso de abstracción o retiro y lo efectúa activamente. 3. Transferencia de la conciencia del cuerpo mental al cuerpo del ego, el alma alojada en el cuerpo causal o loto egoico. Entonces se produce una condición en que el cerebro, el cuerpo mental y el cuerpo egoico forman una unidad coherente, pasiva, alerta, positiva y firme. Así se puede entrar en el estado de samadhi o contemplación espiritual, donde el alma observa su propio mundo, percibe la visión de las cosas tal cual son, se pone en contacto con la realidad y conoce a Dios. Luego viene la etapa en que el hombre espiritualmente transmite al cerebro por conducto de la mente lo que ha visualizado, visto, hecho contacto y conocido,
De esta manera, el conocimiento forma parte del contenido del cerebro y queda disponible para ser utilizado en el plano físico. Esta es la meta del proceso de la meditación, y los resultados en sus muchas variaciones son el tema del libro tercero, y se producen de acuerdo a los 8 métodos de yoga tratados en el libro segundo. Únicamente la devoción a Ishvara, o verdadero amor a Dios, con las cualidades asociadas de servicio, amor al semejante y la paciente constancia en obrar bien, llevarán al hombre por este difícil sendero de disciplina, purificación y arduo trabajo.